Bueno, muy bienvenidos a Derecho Compartido, bien, este espacio en el cual intercambiamos y por sobre todas las cosas compartimos el derecho, que es algo que bastante nos apasiona a mí y obviamente a Ulises Medina, que es mi amigo, mi compañero y mi colega en este espacio que, bueno, que algunos lo verán por Instagram, otros por YouTube, pero lo importante es que podamos compartir y desarrollar estas nuevas visiones, tal vez en algunos casos, o nuevas formas de compartir el derecho. Para eso nos sirven las redes, ¿no? No solamente sirven para hablar de algunas pavadas, sino también sirven para cosas importantes y creo que hoy, por ejemplo, Ulises, vamos a darle un buen uso a las redes, vamos a darle un buen uso a Internet, bien, en este caso, para hablar un poco sobre lenguaje, sobre discurso y sobre nuevos derechos en tiempos pandémicos. Bien, estos tiempos pandémicos que parece que se van a extender por un tiempo más, así que vamos a aprovechar bien que este tipo de encuentros por ahora son económicos un poco porque no tenemos que viajar. Así que bueno, ante todo lo primero que voy a hacer es saludar a mi amigo y colega Ulises Medina Álvarez de Chile. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Yael, un abrazo grande a ambos. ¿Cómo Muy les ha bien. ido? Bueno, y también ¿Todo le bien por vamos a acá? dar el saludo a Yael González que está aquí con nosotros. Yael, muy buenas noches, muy buenas tardes. Boa noite a todos e todas. Muy Prazer bien. estar aqui com vocês. Bueno, voy a contarles un poco. Primero, Yael es abogada, académica y doctora y magíster en letras por la Universidad Católica de Pelotas, pasante de doctorado en la Universidad de York, en el Reino Unido. Es magíster y licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Pelotas también, y es investigadora y colaboradora postdoctoral en el Instituto de Estudios del Lenguaje de la Universidad Estatal de Campiñas. Bien, es profesora colaboradora en los niveles de pregrado y posgrado estricto sensu en la misma institución y lidera un grupo de investigación sobre lenguaje, derecho, Estado y sociedad. Bien, proyectos y promoción de los derechos de los migrantes en San Pablo, en la Facultad USP, y también actualmente es cursante de doctorado, bien, en Derecho Constitucional en lo que es la modalidad intensiva, ¿sí? En la Facultad de Derecho de la UBA. Bien, y también, bueno, mi amigo y colega Ulises Medina Álvarez, que es abogado y activista socioambiental, es magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción, diplomado en Derecho Ambiental, Universidad de Desarrollo, diplomado en Derechos Humanos, Democracia y Ejercicio de la Ciudadanía en la Universidad de Concepción y a su vez también diplomado en Historia de las Relaciones Internacionales. Bien, y como ya sabemos, porque lo hemos hablado aquí, es presidente de la ONG de Conservación Huinculafquén, bien, y es cofundador de la organización Verde Montaña, bien, y conmigo, vocales de la Unión Argentino-Chilena por la Integración Jurídica, también conocido como UCAIG, del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA, como así también miembro del equipo internacional de estudio, investigación y producción científica, Policía, Democracia y Sociedad, también del mismo departamento. Bueno, muchas gracias y también, perdón, cursando el doctorado intensivo, la modalidad intensiva para cursos del doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA. Bien, bueno, vamos a dar comienzo. Yo, por lo pronto, voy a cerrar el Instagram para poder comenzar. En realidad, y que obviamente invitarlos a todos y a todas a que concurran a nuestro video en YouTube. Así que muchísimas gracias. Finalizamos entonces el vivo y pasamos bueno, de alguna manera a la temática que tenemos hoy. Bien, como estas palabras de inicio que me toca dar, bien, como para de alguna manera comenzar este espacio, bien, quería hablar sobre un poco, hacer tres citas que me parecieron relevantes. La primera es la resolución número 1 del 2020, ¿no? Pandemia y derechos humanos en las Américas, ¿sí? Que fue adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril de 2020, bien, donde dice justamente que las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionado justamente por la pandemia del coronavirus. Y que obviamente los estados vinieron, ¿sí? O tuvieron que tomar medidas, bien, tuvieron que adoptar medidas, en algunos casos de última ratio, ¿no? ¿Sí? De emergencia, ¿no? Ubicando a los estados y a la mayoría de los gobiernos y los estados bien en estados de emergencia. Algunos ya estaban en estados de emergencia sanitaria y otros no. Otros tuvieron que irlos incorporando estos estados de emergencia bien a la cotidianeidad. Bien. Pero lo cierto es que tanto la atención y la contención del virus conllevaron a, bueno, a afectar gravemente, ¿sí? Los derechos y las vigencias, por ejemplo, en algunos casos, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Entonces, esto también es importante porque cuando hablamos
de pandemia, bien, también vamos a hablar de otros términos nuevos, ¿no? Por eso es tan interesante contar con un especialista en lenguaje como Yael, bien, con quien vamos a justamente tratar el tema. Es decir, bueno, estamos ante una pandemia, estamos ante una situación de emergencia nacional. Yo miro a otros países que están en una situación bastante similar, por consiguiente, o mejor dicho, o comparo los discursos, bien, veo el discurso político de un país o el otro, bien. Lo cierto es que en esta misma resolución, de esta misma resolución, surge que justamente las Américas es uno, o mejor dicho, es una de las regiones, pero acá dice que es la región justamente con mayor desigualdad en el planeta, bien, que está justamente caracterizada por las profundas brechas que existen, las brechas sociales que existen de pobreza, bien, y pobreza extrema que constituyen justamente un problema que atraviesa, ¿sí?, de manera general, bien, a todos los estados de la región. Bien, y esto obviamente no tiene solamente que ver con la falta de o precariedad en acceso al agua y a saneamiento, sino estamos hablando de que existe inseguridad alimenticia, bien, que obviamente hay contaminación ambiental, que hay falta de viviendas, bien, o sea, estamos hablando de que el virus o el COVID o la situación de la pandemia vinieron de alguna manera a mostrar cuán graves eran las situaciones y cuán peor podían estar, ¿no? Entonces, se podría decir, esta región de la cual compartimos los tres, ¿no? Hoy en este ABC, o este ABC, de alguna manera, es justamente eso, ¿no? Una región caracterizada por necesidades, caracterizada por falencias, caracterizada por corrupción, por violencia institucional, violencia generalizada, violencia de género, violencias raciales o étnicas. Sinceramente, es una región que está bastante azotada por diferentes flagelos, ¿bien? Entonces es bastante difícil hoy por hoy agarrar y decir, bueno, en realidad el COVID no logró afectar tal cuestión o tal situación o en tal lugar. No, la verdad es que ciertamente ha atravesado transversalmente porque las problemáticas de todos los estados de la región son bastante semejantes. Entonces, lo cierto es que estamos todos más o menos en cierta igualdad de condiciones. Algunos países, tal vez, al ser más chicos o al tener una ubicación más alejada, o tal vez con una distribución territorial diferente, tal vez tienen diferentes regiones, ¿bien? Pero normalmente en las ciudades de mayor concentración, bueno, el virus ha llegado o el COVID ha azotado y ha generado diferentes inconvenientes, ¿bien? Entonces, obviamente, la pandemia supone que los estados americanos, los estados de Sudamérica y obviamente también del norte de América, de Centro y el norte de América, obviamente tendrán que, o fueron adoptando distintas medidas, bien, y políticas sanitarias, y aparejados o acompañadas de esas medidas también conllevaron a afectaciones y diferentes modificaciones a lo que conocíamos como las cartas de derechos, ¿no? Por eso el título de nuestro encuentro de hoy habla también de nuevos derechos, porque justamente este confinamiento, esta situación, bien, una situación sanitaria endeble, pero también la existencia de una vacuna, bien, eso también nos lleva a pensar hasta el derecho a yo confinarme, el deber de confinarme, el derecho a recibir una vacuna, el deber tal vez en algunos países de ser vacunado, porque en algunos estados se ha planteado como una obligación la de la vacuna y no como una cuestión meramente facultativa de las personas. Se les ha obligado a personas de cierta edad, por ejemplo, mantener un confinamiento, mientras que en otros países se ha tomado como se llama comúnmente, un negacionismo respecto a la existencia del virus o respecto también a la existencia de una vacuna. Lo cierto es que este confinamiento del cual yo les comentaba, bueno, justamente limitado al acceso a lo que son alimentos, a la escuela, al trabajo, ¿sí?, y a los servicios básicos, bien, o de alguna manera también conllevó, se puede decir, a que haya nuevos retos justamente para los derechos humanos. Y en esto justamente me voy a abastecer de otro texto que me pareció relevante, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con los nuevos retos de derechos humanos con respecto a las repercusiones de las crisis en la vida y los medios de subsistencia. Bien, y hay como de alguna manera unas prioridades que detalla este texto en cuanto a la garantía de los derechos económicos y sociales más básicos, ¿no? Estamos hablando del desempleo y la seguridad alimentaria, que han aumentado. Bien, el cierre generalizado de las escuelas ha interrumpido la educación, bien, en más de 1.000 millones de niños, por consiguiente, y niñas. Por consiguiente, vamos a tener de alguna manera generaciones
generaciones futuras, ¿no? O conflictos en el futuro que van a denotar, por ejemplo, que los niños durante un año o ya un año y medio no han tenido clases de una forma regular, y eso obviamente va a traer al menos una diferencia, ¿no? Con cómo venía siendo la enseñanza o la educación en este tiempo. La virtualidad vino, pero no para quedarse, ¿no? El COVID, perdón, la reducción de los servicios de cuidado y la protección de los niños, incluido el cierre abrupto de las instituciones de cuidado y los servicios pediátricos, bien, ha aumentado la vulnerabilidad justamente de los niños en estratos de situación de violencias, de abusos y en cuestiones de también de explotación laboral, ¿sí? O sea, niños que tal vez antes accedían a diferentes ayudas estaduales, bueno, ahora se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Hoy hablamos de hipervulnerabilidad. Obviamente el COVID-19 ha hecho estragos también en lo que son los espacios carcelarios, ¿sí? Ha sido muy difícil aplicar medidas de distanciamiento en los espacios carcelarios porque, como hablamos en la región, normalmente las cárceles, perdón, están superpobladas, bien, y normalmente hablamos de que las cárceles necesitan, ¿no? Los presidios necesitan un saneamiento y necesitan una reparación en cuanto al estado de situación. Sin embargo, es muy difícil poder plantear una mejora en un estado de situación cuando nos encontramos con, por ejemplo, la necesidad de distanciar a los presos, a las personas que están confinadas, ¿no? Entonces, obviamente, las personas que estaban en la cárcel se han convertido en una o han, se podría decir, incrementado esa vulnerabilidad, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, en el caso de las cuestiones de violencia de género, ¿no? Muchas mujeres que no han podido hacer o la denuncia o no han podido terminar con una relación que le era tóxica y demás, han quedado confinadas con esa persona que justamente las acosaba, abusaba, bien, o violentaba. Entonces, eso también ha generado, bien, un mayor riesgo, bien, a sufrir, o mejor dicho, a que esa violencia de género vaya en aumento, vaya acrecentándose, y obviamente han aumentado las tasas de violencia bien intrafamiliar o ¿no? dentro de lo que es el hogar. Las estrategias de contención del virus, como decía antes, son difíciles y obviamente para aquellos que no tienen una vivienda segura y de calidad, el distanciamiento físico, el aislamiento voluntario y los lavados o las limpiezas, por decirlo de alguna manera, que requiere esta situación, han mostrado, se podría decir, que son difíciles o que se han complicado la situación porque hay muchas personas sin hogar, ¿no? Hay muchas personas en condiciones de calle, entonces ha sido muy difícil. Hoy justamente veía que han iniciado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no leí mal, una campaña para lo que es la vacunación de personas en situación de calle. Eso demuestra que de alguna manera también hay una intención, se podría decir, de incorporar a estas personas que de alguna manera ya están en una situación de vulnerabilidad, bien a un espacio de salud, pero bueno, obviamente no es que se las saca de las calles, sino que se les permite de alguna manera el acceso a una vacuna. Esto seguramente vamos a estar hablando con Yael, ¿no? El derecho a la vacuna que trasciende, por ejemplo, hoy al derecho a la vivienda. Porque estaríamos garantizando un derecho a un acceso a una vacuna, pero no estaríamos garantizando el derecho a una vivienda digna que está garantizado en la Constitución, por ejemplo, en el caso de Argentina. COVID-19 obviamente se está extendiendo por asentamientos informales, ¿no? Extremadamente poblados y de alta densidad poblacional, por campamentos de refugiados, por desplazados internos y migrantes, donde obviamente no existe la posibilidad esta de plantear un distanciamiento, y obviamente los escasos servicios de salud que estos grupos de personas tienen y que obviamente, como venimos diciendo, recrudecen esa vulnerabilidad ya existente hasta el momento. Esto lo pueden obtener de COVID-19 y derechos humanos, que es un texto publicado justamente desde Naciones Unidas en abril de 2020. Y por último, para ya no aburrirlos y darle la palabra a mi amigo y compañero Ulises, voy a plantear esto que tiene que ver con unas lecciones de derechos humanos en tiempos de COVID-19, difundido por lo que es ONU-SIDA, ¿bien? Y que tiene que ver con unas 7 lecciones, y después, obviamente, todo un texto que les recomiendo y que va a estar después compartido en los comentarios de aquí debajo, que tiene que ver con, de alguna manera, con vincular lo que son las lecciones del VIH,
Bien, o sea, ¿qué lecciones se pueden obtener en cuanto desde el VIH, en cuanto a la respuesta efectiva, justamente dirigida hacia la comunidad y decir, bueno, esto funcionó bien como para parar en su momento, bien, la propagación de un virus tan letal como el VIH? Bien, bueno, ¿qué podemos obtener de ahí? ¿Qué podemos obtener de como aprendizaje, ¿no? De esta primera experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla sobre involucrar a todas las comunidades afectadas desde el inicio, en todas, ¿sí? Remarca en todas las medidas, bien, de respuestas que generan confianza, garantizar acciones adecuadas y eficientes, bien, combatir todas las formas de estigmatización y discriminación, garantizar el acceso gratuito con costos accesibles, bien, justamente a pruebas de detección, ¿sí? Eliminar barreras que enfrentan a personas en la protección de su propia salud y las de sus comunidades, el miedo al desempleo, bien los costos de atención médica, la presencia de noticias falsas, bien, o de información errónea, bien, esto sobre lo cual también vamos a hablar en cuanto a lo discursivo, bien, en cuanto a lo que es discurso político y también discurso mediático. Bien, las restricciones para proteger la salud pública deben ser justamente de duración limitada, proporcionadas, necesarias y basadas en evidencias, ¿sí? Y en coordinación con las instancias judiciales. Bien, y los países deben trabajar para apoyarse mutuamente y así poder garantizar que ningún territorio quede atrás, compartiendo información, conocimiento, recursos y una experiencia técnica. Esto tiene que ver también por una cuestión obvia, bien, de lo que es las fronteras, ¿sí? El principal inconveniente que ha surgido con la propagación del COVID ha tenido que ver justamente con las fronteras, y lo primero que han hecho los estados fue cerrar las fronteras y empezar a criticar las políticas, bien, y los discursos de los países vecinos, ¿sí? Sea negacionismo o sea, yo qué sé, no sé, super pro COVID, bien, lo cierto es que, o medidas anti-COVID, lo cierto es que nos fuimos encontrando con una región bastante dividida en este sentido. Y por último, que es la séptima de las lecciones, apoyar y proteger a las personas trabajadoras de salud, ser considerados el uno con el otro, unir y apoyar los esfuerzos que generan confianza y amplifican la solidaridad en lugar de sancionar. Bien, bueno, esto de alguna manera que me parecía interesante para compartir, tiene que ver con, de alguna manera, unas palabras de inicio para avanzar en esto que es la situación de COVID, los tiempos pandémicos, necesidad de información, de nuevos derechos, discursos diferentes y a su vez discursos contradictorios, hasta mismo dentro de los mismos gobiernos, dentro de las mismas cadenas, se podría decir, de poder. El rol de los medios tanto televisivos como de Internet en cuanto a lo que tiene que ver con la información y en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con las vacunas. Hay una gran cantidad de médicos que, se podría decir, difunden información respecto a que las vacunas sirven o no sirven, que algunas son extremadamente peligrosas, otras que, se podría decir, son mejores, que hay que 2 dosis, que mejor 3 dosis. Bueno, todo eso también forma parte de lo que es la arena, bien, la arena no solamente política, sino la arena real, bien, todo lo que estamos adoleciendo, los que estamos un poco en el medio. Pero bueno, a modo de introducción, estas fueron mis palabras de inicio. Le doy la palabra a Ulises Medina Álvarez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Damián, a Yael y a toda la audiencia en esta tarde tan helada acá en Chile. Y respecto a lo que podemos decir desde este lado de la cordillera, respecto a lenguaje y discurso y también a nuevos derechos en tiempos pandémicos, es muy importante situarnos desde lo práctico y de lo que ha sucedido en las últimas semanas a propósito de la Convención Constituyente y de este hecho histórico que sin duda va a marcar muchas repercusiones. Es de lo que me voy a tomar hoy para poder expresar cómo el lenguaje y las dinámicas discursivas han influido también en la realidad, en los hechos, pero también en lo jurídico. ¿Ah? Y en ese sentido es muy importante que podamos atender este análisis y cómo se han generado nuevas transformaciones en el hoy, en los actos, ¿cierto? En los actos públicos. Y esto está generando cambios muy profundos en Chile. Y es que si nos vamos a lo histórico, la interacción humana y con ello la evolución de la civilización, sin duda se ha visto potenciada a través del lenguaje. Y es que el lenguaje, como una característica innata de las relaciones de los seres humanos, ha presentado también grados de evolución que son únicos
y que los distinguen de otras formas de comunicación, entendimiento, entre otras especies animales no humanas, que también existen esas dinámicas comunicativas, esa dinámica asociativa, pero el ser humano ha sido capaz de llevarlas más allá en pos de construir lo que conocemos como civilización. Y ahí es donde cobra mucha importancia lo que es el diálogo. Y ese diálogo es el que permite la interacción, el entendimiento y también la cooperación entre las personas humanas. De esta forma, esas interacciones, ese diálogo, se traslapola a una serie de instituciones jurídicas actuales que nacen a su vez de las interacciones sociales y se establecen así marcos mínimos de entendimiento entre las culturas humanas en distintas latitudes del orbe. De este fenómeno se puede concluir que la cultura no es algo pétreo, algo inamovible, algo que no puede cambiar, sino que también es una constante, una evolución, una continuidad, un avance que depende precisamente de vicisitudes, nuevas necesidades y otras circunstancias que son necesarias y susceptibles de protección y de respeto mutuo. Incluso en algunos momentos de la historia se ha llegado a sacralizar la justicia a través de dotar componentes religiosos al mismo derecho y al mismo Estado, como por ejemplo se ha podido vislumbrar aún en algunos pueblos originarios, como el pueblo mapuche, que es donde vamos a centrar esta conversación. Entonces, en base a esto, no podemos pasar por alto un hecho que está llamando bastante la atención en el hoy y que va a pasar a la historia, no tan solo en Chile, sino a nivel latinoamericano, que es la elección de Elisa Loncón. ¿Quién es Elisa Loncón? Es una mujer mapuche, una profesora de lenguaje, educadora, es experta en lingüística, que cuenta con maestría y doctorado en destacadas universidades internacionales y que llegó el 4 de julio pasado a presidir la Convención Constitucional chilena, apoyada por una avasalladora mayoría compuesta por una diversidad de movimientos sociales, organizaciones de base y otros partidos políticos no tradicionales que alcanzaron escaños dentro de la convención, sacando más de 95 votos, si la memoria no me falla, de 155 escaños. Lo que significa que estos convencionales electos recién asumidos bajo un sistema electoral que permitió la participación de independientes y sobre todo con escaños reservados para los pueblos originarios, haya llevado adelante la elección como presidenta de una mujer mapuche. El solo hecho de que una persona con estas características, con estas historias personales, que además está marcada por el sufrimiento, la segregación y discriminación, que no tan solo ha sufrido ella a lo largo de su vida, sino que todo su pueblo, que es un pueblo originario en Chile, que pasa a ser el principal pueblo originario. Aproximadamente la gran mayoría de los chilenos tenemos sangre mapuche. Entonces hay un marcado carácter simbólico ahí. Y es precisamente ese simbolismo de esa elección la que refleja una esperanza de integración jurídica y social para millones de compatriotas también. Y esto marca una pauta. Esta pauta es precisamente lo que se quiere lograr con el proceso constitucional que llama a una integración efectiva, a no discriminar, a no segregar a tantos pueblos originarios, a las mujeres, también a las minorías, ¿cierto? De carácter de género, ¿cierto? Los grupos LGTBI y otros tantos que el Estado chileno, de una forma muy tradicionalista, muy basada en criterios, digamos, del cristianismo occidental, ha procurado decir, esto es Chile y lo demás es salvajismo. Eso se está terminando. Ese velo se está levantando y está saliendo el Chile de verdad. El Chile que no han querido ocultar, el Chile que han querido desconocer las clases dominantes a lo largo de la historia. Y precisamente a través del discurso que da Elisa Loncón cuando inaugura la Convención Constitucional y asume su cargo de presidenta el domingo 4 de julio del 2021, además de otros momentos dentro de la pasada semana donde ella ha podido dirigirse a la ciudadanía públicamente, ella no ha ocultado un sentir y un pensar respecto de lo que está sucediendo en Chile a propósito de la instalación de esta Convención Constitucional.
un proceso histórico que ella ha calificado como una refundación, un acto refundacional de la República, y esto no ha estado exento de polémica, no ha estado exento de disgustos, ¿cierto? Sobre todo a quienes son los sectores más tradicionalistas, como por ejemplo ocurrió esta semana con la convencional Teresa Marinovich, quien es una persona muy parecida a lo que es en Argentina Javier Milei, ¿ya? O sea, estamos hablando de personas que a través de redes sociales u otros medios de comunicación se les prestan espacios para dar opiniones cercanas a lo que es la derecha más conservadora, más tradicionalista, ¿cierto? Más libertaria o liberal en lo económico, pero con un conservadurismo social a flor de piel, ¿ah? Que no permite el avance, ¿cierto? De posturas que van por la integración o la diversidad de ideas, de opiniones y de formas de vivir. Entonces, Teresa Marinovich, hace unos días atrás, increpa públicamente dentro de la convención, en una sesión, que si no me equivoco fue la quinta sesión de la convención, a Elisa Loncón por hablar de refundación. Marinovich tachó esto como opiniones políticas que son muy discutibles desde la posición de la mesa central que Loncón preside. Y aquí es donde cobra mucha importancia la respuesta que Elisa Loncón entrega, reflejando precisamente algo que es primordial, que no tenemos que perder de vista, que es cómo desde el lenguaje se puede cambiar también nuestra realidad, generando precisamente espacios de inclusión y de diversidad a través de un diálogo democrático, que es un presupuesto básico para construir un nuevo Estado, más inclusivo, más atrayente, más respetuoso, más protector de la dignidad y los derechos de las personas, sin caer en exclusiones ni discriminaciones de carácter arbitrario. Y así Loncón responde a Marinovich diciendo que es fundamental, dice, que quede muy claro acá, que cuando ella habla respecto de los derechos de la nación mapuche, está hablando de su condición de mapuche y que no llega a ella de otra manera a ocupar el escaño, sino por la postura que ha sostenido históricamente como defensora de los derechos mapuche, como miembro del pueblo mapuche, y que tiene como miembro del pueblo mapuche todo el derecho a dar su opinión, a entregar sus posturas como constituyente indígena. Y que eso es lo que tiene que quedar muy claro. Ella está en directa representación de un pueblo originario que ha sido históricamente segregado. Y en este sentido, Elisa Loncón y los constituyentes, representantes de los pueblos originarios, que gozaron de 17 escaños reservados solamente para ellos, tienen muy clara esa tarea. Y esto parte construyéndose desde un lenguaje y un discurso que desde el principio ya han mantenido muy claro, no tan solo en el decir, sino en el actuar. Y esto precisamente refleja que la cultura y el derecho necesitan necesariamente, valga la redundancia, del lenguaje para seguir evolucionando, para seguir incluyendo, para evitar discriminaciones, para lograr un mejor trato, para que los derechos humanos sean efectivamente consagrados sin distinción alguna. Y de acá nos tomamos del mismo discurso del 4 de julio, destacando que cuando Elisa Loncón saluda y toma el micrófono, lo primero que hace es hablar en su lengua originaria, en mapudungún. Este bonito histórico que puede ser quizás no muy considerado por los países europeos, por Norteamérica, pero a nivel de latinoamericano tenemos que tomar conciencia de ello, porque jamás había pasado en la historia republicana chilena y tengo entendido que tampoco en un país latinoamericano en general, que la presidenta de una convención constitucional, ¿ah? De una asamblea constituyente, digámoslo, parta hablando en su lengua originaria. Una autoridad de un organismo encargado de redactar una constitución, o incluso de cualquier otro estamento democrático republicano dentro de la presidencia del Poder Judicial, o de la República, o de los senados, o parlamentos en general, quienes ejercen una función pública, tienden a hablar este idioma, el castellano, ni siquiera el español. ¿Ah? Esto es de un sector muy geográfico muy determinado dentro de la España, ¿ah? Que es el idioma de la colonización. No, Elisa Loncón partió hablando en la lengua
originaria. Entonces, la fuerza de lo que significa una mujer mapuche, lingüista, experta en lenguaje, hablando en su propio idioma originario, refiriéndose precisamente a la integración de millones de personas, fue un golpe al prejuicio, fue un golpe al abuso, fue un golpe a la discriminación que por siglos han sufrido los pueblos originarios chilenos y Latinoamérica. Y con esto también se está dando un golpe a la cátedra, a la academia, a la tradición, a cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas, a cómo se nos ha impuesto una forma de vivir. Hubo detrás de eso un orgulloso sentimiento de dignidad de lo que es pertenecer a un pueblo originario, al hablar su propia lengua. Y otro aspecto importante, que no tan solo está en el decir, sino en el actuar, en el vivir, se refleja en que ella llevaba su vestimenta ceremonial, sus paramentos propios de la mujer mapuche, de la mujer de la nación mapuche, sosteniendo además en su mano la bandera Huenufoye, que es la bandera del pueblo mapuche, que ella misma luchó por instaurar. Ella participó en la creación de esa bandera y en el centro contiene el cultrún, instrumento que va más allá de lo musical, porque refleja los 4 ámbitos de la vida mapuche, los 4 lugares del universo, los 4 elementos de la naturaleza. Es decir, hay una dimensión y una cosmovisión cuatridimensional del universo, del cosmos, una visión que pudiésemos calificar como panteísta, en la que se basa toda la cosmovisión en sí, religiosa, sagrada y jurídica del pueblo mapuche, muy ligada al medio ambiente, a los seres espirituales que protegen ese medio ambiente y también a lo que es la labor del ser humano como un animal más dentro de este universo. Y eso se refleja en ese cultrún que tuvo Elisa Loncón, en la bandera que ella ayudó a crear y que sostuvo en su mano. Y al lado de ella había una autoridad del pueblo mapuche, que también es una autoridad civil chilena actualmente, al ser electa igual constituyente, que es la Machi Francisca Linconao. Una Machi es como una sacerdotisa, ¿ya? Cumple funciones medicinales, para explicarlo de una manera muy, muy gráfica y que me disculpen en Chile de la forma que lo estoy explicando, pero es para que me entiendan. Cumple funciones medicinales, pero también funciones sacramentales, religiosas. Ella tiene la capacidad de conectarse con otros planos ancestrales, con la espiritualidad, pero también cumple la función de sanar a las personas a través del uso de hierbas y también de ciertos elementos ritualísticos. En ese sentido, ella cumpliría una función sacerdotal, para que lo entendamos, ¿ya? Es como una autoridad sanitaria, pero también sacerdotal. Entonces es una de las máximas autoridades del pueblo mapuche, la Machi Francisca Linconao. Y sostenía en su mano una rama de canelo, mientras Elisa Loncón daba su discurso. El canelo es el árbol sagrado del pueblo mapuche que representa, al igual que el cultrún, la cosmovisión espiritual, la fuerza de la naturaleza. En ese sentido, que haya sido la Machi Francisca Linconao electa constituyente, también es un simbolismo muy fuerte para el Estado chileno, ya que el Estado chileno hace 2 años atrás vulneró sus derechos como mujer, como madre, imputándosele injustamente un delito terrorista que nunca fue probado por la justicia, más siempre fue tratada como culpable. Y ella tuvo que dar a luz a su hijo encadenada a una cama. Entonces, no tan solo por el componente espiritual es muy especial que la Machi Francisca Linconao haya estado al lado de Elisa Loncón, sino desde uno de los aspectos que llevó también al estallido social chileno, que era la represión que estaba sufriendo el pueblo mapuche. Entonces, esto no puede pasar inadvertido. Esto, para mí y para muchos chilenas y chilenos, es un momento mágico, en el sentido de la carga simbólica de que esto significa. Un cambio en la sociedad chilena,
que se introduce a través del lenguaje, y no tan solo del lenguaje verbal, sino del lenguaje simbólico y del lenguaje espiritual, como una transmutación alquímica de los que buscaban transformar el plomo en el oro, un cambio del cielo a la tierra, un cambio total de cómo estábamos acostumbrados a vivir la idiosincrasia republicana en Chile, muy arraigada de las costumbres europeas, del liberalismo occidental. Entonces, estos ribetes ponen en igualdad de condiciones la sacralidad del pueblo mapuche con la sacralidad republicana de esa cultura occidental, en un acto republicano y refundacional. Y aquí comprendemos algo fundamental, que el lenguaje no solo es un fenómeno oral, sino que también se expresa en símbolos, que no necesariamente son letras o pictogramas, sino también figuras representativas de una visión del universo, de una visión de la naturaleza, como pasa con el cultrún, el canelo, los trajes ceremoniales, los paramentos, la bandera mapuche o la presencia de la mancha y linconao en el sitial de la presidencia de la convención. Y esto causó más indignación en convencionales como Teresa Marinovich, quien nuevamente el día de hoy publicó un tuit en el cual tachó a la presidenta de la convención, Elisa Loncón, de dictadora, porque supuestamente está pretendiendo ella imponer un parecer y una cosmovisión ajena a la chilenidad tradicional. Sin embargo, muchos discrepamos de lo que ha sostenido Marinovich hoy día, ya que el discurso de Loncón precisamente se caracteriza por lo contrario, por un carácter integrativo, donde invitó a todas las y los chilenos, independientes del origen, pueblo o condición, a integrarse y a forjar una refundación republicana de la misma patria, a través de una nueva relación entre los pueblos y naciones, ampliando así la democracia chilena. Y fue un discurso, el del 4 de julio, destacado por una nobleza de espíritu, por promover valores de integración democrática y de participación ciudadana, muy por el contrario a la caricaturización que hizo Marinovich hacia la presidenta Loncón al tacharla de dictadora. Esto habla precisamente de la importancia de lograr la consagración constitucional de un Chile multicultural y plurinacional, cuestión que la praxis actualmente no está siendo reconocida por el Estado actual y que se destaca históricamente por una imposición violenta de un solo Estado, de una sola nación, de la unidad, del centralismo en Santiago, apartando del desarrollo a millones de seres humanos. Loncón así está proponiendo en su discurso la integración de distintas naciones que componen el país, además de fomentar la diversidad sexual, la diversidad de género, la protección irrestricta de la niñez, que también se ha visto trastocada en Chile por los escándalos del Servicio Nacional de Menores, institución pública preocupada de los menores en situación de vulnerabilidad, que en los últimos 10 años ha sido directa o indirectamente responsable de la muerte de miles de niños. Tal como en el caso canadiense, acá en Chile, el Estado chileno ha sido responsable por acción o omisión de la muerte de miles de niños. Y de eso Elisa Loncón se ha hecho cargo en su discurso. Y pocas autoridades han tenido la valentía de decirlo. Y esto ha sido uno de los grandes fracasos del Estado chileno que hoy día se está refundando. Un Estado que no ha sido capaz de proteger a sus niños, a su propio futuro, lo digo con toda la responsabilidad del mundo, es un Estado que ha fracasado y que necesita refundarse. Y finalmente, desde el lenguaje, Loncón actualmente goza de la dignidad y trato de la mien presidenta, y no de su excelencia, no de su señoría, no de honorable señora, u otra dignidad análoga de superioridad jerárquica o moral. Esto fue decidido por la misma Convención Constitucional y refleja un cambio de mentalidad que se está llevando en la práctica, y cómo desde el ejemplo se está generando esta efectiva integración de todos los estamentos, de todos los ciudadanos y de todos los pueblos. Y el término Lamien es un término muy hermoso. Significa hermana en mapudungún. Es decir, se está planteando desde la igualdad, desde la fraternidad, y no de jerarquías sociales superiores impuestas por las costumbres republicanas del liberalismo occidental a las cuales estamos tan acostumbrados.
Y si bien aquí estamos tomando como ejemplo un hito histórico que está muy fresco en la actualidad, no tiene más de 1 o 2 semanas lo que está ocurriendo, todavía hay muchos paños que cortar, sin duda, pero es un claro ejemplo de cómo el lenguaje y los discursos están influyendo en el derecho y con ello en la realidad contemporánea. Hay otros términos y palabras que sin duda han caído en entredicho a propósito del auge de las organizaciones feministas o como el extremo machismo existente en la sociedad latinoamericana. Y en ese sentido, desde la ONG a la que pertenezco, Wincul Lafken, también estamos cuestionando algunos términos machistas, patriarcales o que imponen esa superioridad jerárquica, como es el patrimonio. Y el patrimonio engloba precisamente expresiones históricas, materiales, inmateriales, intelectuales, de los comportamientos antropológicos de los seres humanos a lo largo de la historia en distintas latitudes del mundo. Y en este sentido, conjuntamente con distintos invitados a las actividades que tenemos como ONG, entrevistas, etcétera, nos hemos planteado superar con ellos, conversando el término de patrimonio, con otro más adecuado, más integrador, no discriminativo y con un enfoque de derechos humanos, especialmente ahora que hemos escuchado atentamente y con mucha emoción lo que está haciendo y diciendo Elisa Loncón como presidenta de la convención. Y bien podemos hablar de antroponomio o antromonio, es decir, un término construido desde el antropos, desde la antropología, donde está el ser humano integral, sin diferencias de raza, sin diferencia de género, sin diferencia de sexo, de etnia u otra arbitrariedad, como sucede con el concepto de patrimonio, que viene del peculio, de un poder económico y social del paterfamilia, que se impone sobre el resto de los miembros de un clan o familia, sobre todo segregando a la mujer, cosa que hoy debemos responsablemente erradicar por completo. Partamos, pues, por cambiar nuestro lenguaje, que con sus sonidos, signos, forma y planteamiento nos ayudará sin duda a transformar nuestro mundo en un lugar mejor. Eso quería expresar esta tarde, queridos amigos. Un abrazo muy grande y dejamos adelante a Yael con sus palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ulises, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, Yael, por favor, te cedemos la palabra. Gracias, Tanto Damián. yo como Ulises, como la pequeña. Gracias a todos. Buenas noches a todas y todos los que nos escuchan y a mis queridos compañeros de debate, Damián y Ulises, que me honran enormemente con la invitación a participar de este evento, uno de los intercambios más enriquecedores que he podido encontrar en el ámbito de debate jurídico, y especialmente por darme la oportunidad de conocer en su estructura y funcionamiento un poco sobre las formas que ha tomado el derecho en las transformaciones sociales en Argentina y Chile respectivamente. Es un honor para mí participar en este evento y sobre todo escucharlos. Aquí comienzo entonces con una pregunta. ¿Por qué utilicé la frase verbal ha tomado en lugar de usar el presente en la ley toma o la ley tomó? Es que la forma verbal ha tomado textualiza lo que exponemos esta noche, la supuesta existencia de un surgimiento perenne de derechos, y esa es la razón del uso de un tiempo verbal en el pretérito perfecto. El derecho es un hecho incuestionable en la historia de las transformaciones sociales, culturales, políticas, entre otras, forjadas en el modo de producción capitalista, y las formas jurídicas se ajustan y se ajustarán a las nuevas determinaciones de este modo de producción de bienes y de relaciones materiales intersubjetivas. En este marco, el título de nuestra conferencia de esta noche es Lenguaje, discurso y nuevos derechos en tiempos pandémicos. Este título tiene múltiples posibilidades de significado. Sin mencionar las posibles diferencias en el significado de las palabras lenguaje y discurso, dependiendo del enfoque, perspectiva metodológica y teórica adoptada en el campo de la ciencia de la lingüística, hago foco en otra evidencia presente en el título, la evidencia de que están surgiendo nuevos derechos. Siempre entre comillas la expresión nuevos derechos, en el contexto de la pandemia del COVID.
De esta forma, podríamos decir que el contexto de la pandemia nos permite hablar de nuevos derechos y también de nuevos deberes. Me voy a concentrar en el caso de Brasil para dar algunos ejemplos. Desde la ordenanza número 188, emitida el 3 de febrero de 2020, que declaró la situación de emergencia de salud pública de importancia nacional como resultado de la infección humana por el nuevo coronavirus, más de 500 actos normativos fueron editados por el gobierno federal brasileño, incluyendo ordenanzas, recomendaciones, resoluciones, decretos relacionados directamente con la pandemia y con las diferentes ramas del derecho. En ámbito laboral, los actos normativos crean derechos y deberes sobre la suspensión del contrato de trabajo y las dimisiones. En el ámbito migratorio, crean derechos y deberes en relación con las fronteras, imponiendo reglas para el ingreso y la salida de personas en el territorio nacional. En el ámbito de la seguridad social también crean derechos y deberes, es decir, para diversas áreas del derecho que han consolidado su autonomía científica. Sin embargo, hay temas que la norma positiva no alcanza. ¿Vacunarse es un derecho para todos o un deber para todos? Utilizar equipo de protección personal, realizar distanciamiento social, ¿son derechos o deberes? Estas preguntas nos hacen caer en la discusión entre los grados de intervencionismo estatal en las libertades individuales. Quiero centrarme en los derechos y deberes de quienes ocupan el lugar social, institucional y enunciativo de presidentes de la República. ¿Tiene el presidente el derecho de decir que el COVID era tan solo una pequeña gripe? ¿El derecho de poder decir que cierta vacuna no es eficaz? Es un derecho poder decir que si ustedes, los argentinos, desembarcaron a los barcos de Europa, los mexicanos salieron de los indios y nosotros, los brasileños, de la selva. Esta frase del presidente argentino Alberto Fernández tiene varios matices interesantes para un trabajo discursivo sobre el lenguaje. Discursivos en el sentido de que el lenguaje y la base lingüística, específicamente la formulación en la frase, tienen determinaciones históricas e ideológicas. No me refiero aquí a ningún equívoco historiográfico, por ejemplo, la llegada de los argentinos en barcos desde Europa, sino a equívocos de sentido, a la posibilidad de que el sentido sea diferente. Mire lo interesante que es. Según el enunciado, los brasileños no venían de los indios. En la selva de donde vinieron los brasileños no habría pueblos indígenas. La pregunta aquí es, ¿esta declaración del presidente argentino no surgió del vacío? Tiene una memoria que lo determina y lo constituye. El pasado de la colonización tiene efectos sobre el lenguaje, el discurso y los nuevos derechos de los que hablamos, incluso en tiempos de pandemia. De esta manera, llego a mi objeto de investigación más consistente, que son los derechos lingüísticos y los deberes lingüísticos como objeto del derecho lingüístico. Mi preocupación de investigación actual es comprender desde una perspectiva discursiva cómo los administradores de la justicia producen conocimiento sobre el lenguaje, específicamente sobre los derechos lingüísticos. Me pregunto, ¿cómo funciona el discurso de los juristas sobre los derechos y deberes lingüísticos? La respuesta a esta pregunta puede aportar elementos para entender las razones por las cuales a la mayoría de los juristas y estudiantes de derecho les resulta extraño cuando hablamos del derecho lingüístico como campo del derecho, como el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho civil. Adelantaré que este no es un campo nuevo del derecho. Los juristas desde los años 70 ya hablaban en esta rama del derecho, principalmente preocupados por la realidad plurilingüe de los pueblos originarios en Canadá y en las colonias de África. Llamo la atención a lo siguiente.
En un país con aproximadamente 200 lenguas indígenas y miles de migrantes que hablan idiomas distintos al portugués, que tienen dificultades para comunicarse en portugués, no hay ningún en tiempos pandémicos, nuevo derecho, entre comillas siempre, que proteja y garantice los derechos humanos lingüísticos de estas personas y fomente la creación de políticas públicas lingüísticas orientadas a la accesibilidad lingüística para obtener toda la información relacionada directa o indirectamente con la pandemia. ¿De dónde viene esta anomía? Para los juristas que nos escuchan, es común escuchar la expresión derecho humano lingüístico. Es evidente que el lenguaje es objeto de protección del derecho, tanto como la vida, la salud, la vivienda, el trabajo. Me remito a un tiempo breve en la historia para mostrar que no hay nada nuevo en los derechos humanos lingüísticos. Los derechos humanos lingüísticos, de hecho, nacieron juntamente con el discurso de los derechos humanos a principios del siglo XX. La no discriminación basada en el idioma se convirtió en objeto de protección en virtud del derecho internacional de los derechos humanos después de la institución de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre las minorías formadas después de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, minorías religiosas, étnicas, culturales, las minorías lingüísticas empezaron a ser consideradas en el orden internacional y, en consecuencia, en el orden nacional. La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos es el documento tradicionalmente invocado para ejemplificar los derechos lingüísticos, especialmente el artículo 13. Toda persona tiene derecho a acceder al conocimiento del idioma de la comunidad donde reside. Considerando este contexto histórico y relacionando los ejes del lenguaje, el discurso y los nuevos derechos en tiempos de pandemia, siempre pensando desde la realidad brasileña, ahora me concentraré en el debate sobre un caso judicial brasileño sobre los derechos lingüísticos que relacionan los hitos del siglo XXI. La intensificación de los flujos migratorios como resultado de conflictos militares o causas determinadas en última instancia por la crisis del capitalismo y la nueva pandemia de coronavirus. El caso judicial es una acción civil pública presentada por el Ministerio Público Federal, Ministerio Público del Estado de São Paulo, Defensoría Pública Federal y Defensoría Pública del Estado de São Paulo contra la Unión, la Caja Económica Federal y la Empresa de Tecnología e Información de Seguridad Social, requiriendo, entre otras medidas, que se provea de un traductor para la población vulnerable de migrantes en São Paulo, para asegurar un adecuado servicio a los migrantes que no hablan portugués en las sucursales bancarias, para que pudieran recibir el auxilio de emergencia, una medida de asistencia social de transferencias de recursos a la población sin trabajo formal afectada por la pandemia. Partiendo de Kanga de Philipson, considero que en este fallo podemos tratar a los derechos lingüísticos de los migrantes como derechos humanos lingüísticos. Me interesa particularmente observar lo que los requeridos, a través de sus abogados, argumentan sobre este derecho lingüístico de los migrantes a la traducción en el contexto de la crisis de salud. En algún momento de la defensa, los abogados dijeron: no existe ley o acto normativo que obligue a la Caja a brindar asistencia en idiomas extranjeros. Así, a pesar de contar con el personal capacitado en otros idiomas, no existe una unidad de la Caja específica para la atención especializada a los extranjeros. El operador del derecho evoca la necesidad de una ley que obligue al Poder Ejecutivo a proporcionar traductores e intérpretes. Aún así, entiendo que la presentación de la acción civil pública al judicializar los derechos lingüísticos de los migrantes que no hablan el idioma portugués es un ejemplo de práctica jurídica contrahegemónica que demuestra la posibilidad y la necesidad
de tener conocimientos jurídicos producidos desde un paradigma epistemológico posabismal desde el sur y que promueve una ecología del conocimiento más allá de la ley, una ley posabismal. Cito a Boaventura de Sousa Santos directamente. Un derecho que reconoce los efectos de la colonización en nuestras prácticas sociales, legales y discursivas, constituyendo la memoria que se textualiza en los discursos y produce los significados que sustentan las creencias de que una determinada ciudad es la capital europea de las Américas o que los países son monolingües. Sin embargo, si existen otras concepciones de los derechos lingüísticos, que de hecho consideran al lenguaje no como un mero instrumento de comunicación, sino como un cuerpo político que somete a los migrantes y les brinda otras experiencias de ciudadanía en los estados. Estas concepciones necesitan ser estudiadas en el mundo jurídico y conocidas por los operadores de derecho. De ahí la necesidad de una ley posabismal que supere la línea abismal que separa el saber metropolitano dominante del saber colonial. Para Boaventura, la superación del pensamiento jurídico abismal es posible a partir de una ecología del conocimiento. Entre comillas, según Boaventura, el pensamiento posabismal se puede resumir en aprender desde el sur utilizando una epistemología del sur. Se enfrenta al monocultivo de la ciencia moderna con una ecología del conocimiento. Es una ecología porque se basa en el reconocimiento de la pluralidad de saberes heterogéneos, uno de ellos es la ciencia moderna, y en interacciones sostenibles y dinámicas entre ellos sin comprometer su autonomía. La ecología del conocimiento se basa en la idea de que el conocimiento es interconocimiento. Esta ecología de saberes construida a partir de epistemologías sureñas, es decir, no coloniales, puede contribuir a la construcción de saberes interculturales sobre los derechos lingüísticos de los migrantes y sobre la propia migración. Una ley posabismal así construida tomaría la lengua y los migrantes no desde la perspectiva dominante, es decir, desde la lengua portuguesa y la nacionalidad brasileña, sino desde una perspectiva en la que las lenguas y las personas sean mutuamente reconocidas, siempre plenamente humanas y no subhumanas. La forma en que los derechos lingüísticos de los migrantes fueron abordados en la acción civil pública, o mejor dicho, no atendidos, muestra la urgente necesidad de una nueva epistemología para la construcción del conocimiento jurídico sobre el lenguaje, un saber jurídico posabismal. La intersección entre lenguaje, discurso y derecho, incluso la reflexión sobre los nuevos derechos y sobre todo en el contexto global de la pandemia, muestra un camino interesante de práctica teórica y de práctica política que tienen en el horizonte una transformación positiva de las relaciones sociales y la protección sin resalvos de los derechos humanos, incluso los derechos humanos lingüísticos. Espacios como este, y así, compañeros Damián y Ulises, cierro mi intervención en este derecho compartido. El intercambio de vivencias y lecturas de distintas vivencias y transformaciones jurídicas, académicas y subjetivas son un paso en este camino. Muchísimas gracias, Yael. Imagino que Ulises compartirá estas palabras en cuanto a que, sinceramente, reconocemos no solamente tu conocimiento y tu apertura, sino también tus buenas intenciones en hablar nuestra lengua, como tantas veces he pasado vergüenza frente a ti hablando un portuñol del Río de la Plata. Hoy tú has superado ampliamente esas expectativas y nos has traído no solamente conocimiento, sino también de una buena mano, con una voz cándida y por sobre todas las cosas con mucho que reflexionar respecto a lo que nos pasa y a lo que nos está pasando. Ciertamente comparto tus reflexiones
y parte de ellas yo creo que tienen que ver con que, como lo has dicho, y como también yo lo he dicho en la primera parte, y cuando Ulises también hablaba sobre nuestras raíces, creo que somos todos más o menos de la misma madera, aunque bueno, algunos quieran diferenciarnos entre barcos y junglas o selvas y árboles, lo cierto es que ciertamente hay unas raíces que nos acercan y mucho. No sé si Ulises vos querés hacer algún comentario o tenés alguna pregunta. No, solo unirme a tus palabras, que efectivamente ya él hoy día nos ha demostrado y deleitado con su conocimiento y expertise, pues, que siempre es muy destacable la sapiencia y la sabiduría de Yael en estas materias que se vinculan con los lenguajes y los derechos, pues, y en una dinámica tan compleja como la que nos encontramos actualmente en Latinoamérica, ¿cierto? Un clima muy convulsionado a propósito del coronavirus y también de la represión que han sufrido en diversos territorios las expresiones culturales de los pueblos originarios. Es una cuestión que nos tiene que llamar a la reflexión, a la crítica, pero también a la acción desde lo jurídico y desde lo social. Así que estamos, yo creo, todos muy contentos de lo que aquí se ha expuesto y a llevar y transmitir esto desde la práctica a través de los territorios y de las comunidades con las que trabajamos constantemente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Yael, por lo pronto, no solamente agradecerte, sino también saber un poco eh, cómo pudiste canalizar o cómo pudiste desarrollar este trabajo, se podría decir, ¿no? El detrás de la escena, ¿no? Que nos has propuesto hoy. ¿Cómo pudiste, de alguna manera, desarrollar este trabajo? Si es algo que vos ya venías pensando, si es algo que lo has analizado en cuanto a las vivencias o en cuanto a lo que te iba pasando o a lo que ibas viendo a través de los diferentes medios de Brasil o tal vez en conversaciones con nosotros. ¿De qué te ha servido? ¿De dónde has partido para llegar a un trabajo en cuanto has, de alguna manera, partido de lo que es el lenguaje propiamente dicho, con sus limitaciones, con todas sus cuestiones, ¿no? Con el lenguaje en sí, con la problemática del lenguaje en sí, después, obviamente, con los diferentes discursos y las diferentes maneras de las cuales se ha hablado, y el cambio también discursivo que ha traído la pandemia, ¿bien? Y, obviamente, la cuestión de los nuevos derechos, algo que desde ya es más que importante y relevante para estos tiempos. Bom, agora peço desculpas, porque de agora em diante vou falar em português e o Damian é meu bastante intérprete. Aproveite. Bom, Damian, o tema, o objeto da minha investigação recente, já tem um tempinho que eu venho me debruçando sobre ela, é o modo como o direito constrói conhecimento sobre a linguagem. A relação entre o direito e a linguagem, ou o direito e a linguística, né, o direito como campo e a linguística também como campo, é bastante antiga, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, ela sempre foi historicamente constituída formada, composta por juristas, né? As aulas de língua portuguesa eram dadas por juristas. Então, a relação entre direito e linguagem sempre foi muito próxima. Sempre são duas áreas do conhecimento bastante próximas. Em relação especificamente aos direitos linguísticos, tem a minha preocupação sobre o modo como o direito constrói conhecimento sobre os direitos linguísticos passa por uma questão um pouco filosófica, que é da necessidade de haver um consenso entre os juristas de que a língua é um objeto de tutela do direito, né? De que a língua e a cultura eventualmente se atravessam, mas que a língua por si só é um objeto de proteção do direito. Essa necessidade a necessidade de reconhecer essa autonomia da língua como objeto de proteção do direito vai resultar numa proteção maior
pode resultar na proteção de direitos humanos, sejam direitos humanos linguísticos ou outros direitos humanos de que se fala bastante, né? O contexto da pandemia, eu tenho pensado nisso, né, que o contexto da pandemia, ele revelou o que é consolidado já no conhecimento jurídico, né? Então, os direitos que são evidentes, como saúde, educação, estão consolidados. A pandemia flagrou, ou de algum modo deixou mais evidente as violações dos estados à educação, à saúde dos povos mais vulneráveis, né? Quando a gente está falando de um direito linguístico, e eu sempre forço o uso da expressão direito linguístico, porque eu acredito justamente, como Ulisses nos disse, na força que a linguagem e que trazer essas palavras para o nosso discurso tem no direito. Falar, então, de direitos pouco reconhecidos em sua autonomia e campos do direito pouco reconhecidos em sua autonomia científica, ou propriamente como objeto de proteção, de tutela do direito, fica ainda mais difícil, né? Então, essas reflexões eu tenho feito elas há bastante tempo, inclusive eu quero aproveitar a oportunidade de convidar vocês sempre a conversarem comigo sobre a realidade jurídico-linguística dos ordenamentos, de outros ordenamentos jurídicos. Eu tenho atualmente me dedicado à construção de um observatório de direito linguístico, e por aí eu quero reunir, junto com outros pesquisadores, a legislação latino-americana, e não só, mas sobre a língua, né? Então, agora mesmo eu tenho me ocupado de investigar nas constituições latino-americanas quais as disposições que tem sobre direitos linguísticos, e aí a gente tem o exemplo boliviano com uma vasta disposição normativa sobre a língua, e outras constituições como a brasileira, que é bastante lacunar, bastante vaga em relação a isso. Então, eu quero aproveitar e inserindo nesse tema da conversa de hoje à noite, convidá-los a participar dessa construção, né? O Ulisses já é meu companheiro de conversa sobre isso, porque eu tenho pensado, Ulisses e Damián, que a defesa dos direitos humanos linguísticos de imigrantes, dos povos originários, dos analfabetos, passa pela autonomia científica do campo do direito linguístico. Como o direito ambiental passou, como o direito econômico, como o direito digital está passando, o direito linguístico precisa de autonomia científica para fortalecer a atuação dos ativistas no judiciário. Eu tenho pensado sobre isso, e aí já pensando na questão discursiva, de que o Damián perguntou, como que a mirada da minha pesquisa sobre os direitos linguísticos é uma mirada discursiva. O que isso significa pensar discursivamente o modo como o judiciário, como os juízes, os advogados falam sobre a língua, sobre os direitos linguísticos. Pensar numa abordagem discursiva significa suspeitar da transparência da linguagem, né? Por isso que quando eu falo em equívoco, eu não falo em equívoco do tipo gramatical, do tipo estilístico, do tipo de concordância verbal. Eu falo em equívocos que se materializam na produção do sentido, mas eles são equívocos de ordem histórica. Então, quando a gente analisa o discurso de um juiz sobre a língua, ou um discurso de um presidente da República sobre a história da colonização dos países, a gente não toma essa fala, esse enunciado, no que ele tem de evidente. Mas a gente vai justamente questionar por que no discurso do presidente argentino as palavras selva, índios e barco europeu estão na mesma posição sintática da frase, por exemplo. Então, é uma análise discursiva que vai questionar a transparência da linguagem, que vai justamente considerar que a linguagem tem um corpo, a linguagem funciona politicamente e é determinada pela política também. Daí a importância, em termos de resistência, da fala da presidente da Convenção Constitucional Chilena,
ser na língua originária dela, e não na língua do colonizador. Pensar, aí então, nessa perspectiva, a gente pensa a linguagem e o discurso na sua perspectiva histórica e política, determinada ideologicamente. Então, é uma abordagem que dá aí alguma consequência teórica para pressupostos do materialismo, de pensar a realidade concreta e as determinações sócio-históricas da produção de sentido, propriamente, né? E se me permite, Damian, tu falaste das novas palavras, né, que emergem em tempos de pandemia. Sim. Assim como os direitos não são novos, as palavras também não são novas. O que acontece muitas vezes é um processo de ressignificação dos direitos e das palavras. Né? Então, vacina sempre existiu, isolamento sempre existiu, mas essas palavras, a partir do acontecimento discursivo pandemia, adquiriram uma nova cadeia de significação. Novos sentidos são atribuídos a essas mesmas palavras. Bueno, no solamente es muy interesante la indicación y la corrección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que también cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el término pandemia, bien, que viene de una enfermedad epidémica, pero si uno lo quiere analizar desde el punto de vista de lo que es la etimología, ¿no? Justamente no llegamos al mismo, ¿no? Porque pan es todos y demos es pueblo. Por consiguiente, una pandemia no sería, no estaría vinculado a una epidemia, sino que sería algo que se refiere a todos y se refiere a todo un pueblo o a todas las personas unidas. Por consiguiente, pandemia no daría la explicación. Bueno, esto lo ha dicho Ricardo Rabinovich en sus intervenciones y en sus aulas y en sus clases durante tantas veces, ¿no? Que el término pandemia lo podemos utilizar, pero que de alguna manera, si queremos ir a la etimología del griego, no llegamos al mismo lugar. Entonces, es cierto que, y corrigiéndome, es cierto que no estamos hablando de nuevas palabras, sino de una resignificación o tal vez de una nueva, o tal vez de una atribución de ciertas cuestiones a términos que ya existían, pero tal vez cuando yo me refería a eso, no me refería a nuevos términos, sino a una nueva manera de hablar. Sí, ¿no? Sí. Me refería a que hoy por hoy es muy difícil no encontrar en una conversación convencional como desde la nuestra, hasta la más convencional de todas, que puede ser si estuviéramos sentados en una mesa para comer, bien, o en una charla de café, como tantas tenemos y tantas hemos tenido. Lo cierto es que es difícil no hablar de pandemia, o es difícil no hablar de virus, o es difícil no hablar de vacunas, bien. Entonces, por eso estos tiempos pandémicos justamente es lo que nos han dado es no solamente resignificar, sino también reutilizar bien términos que tal vez no veníamos utilizando, y también no solamente resignificar y reutilizar, sino también creo que hasta nos ha limitado, pienso yo, nos ha limitado el lenguaje. Creo que hablamos menos que antes o conversamos sobre lo mismo, ¿no? Y eso creo que también es parte del discurso. Creo que propio del discurso en tiempos pandémicos hizo que hoy no habláramos, ¿sí? O por ejemplo, la situación de hoy, por ejemplo, que atraviesa nuestro país hermano del Chile en cuanto a la situación de Elisa Loncón y la Convención Constituyente, probablemente se ganó todas las tapas de todos los diarios y revistas o de las páginas web más importantes del país y de Latinoamérica. Bien. ¿Sí? ¿Y de qué no se habla? Bueno, no se habla de otras cosas, no se habla de cantidad de muertos por situación de pandemia, lo que fuere. Bueno, probablemente en Argentina ha pasado lo mismo, y obviamente en sus países también, cuando surgió lo del virus, ¿no? Aparece lo del COVID, ya no hablamos ni de inflación, no hablamos de, yo qué sé, no sé, de un juicio político a un presidente o a una presidenta, ya no hablamos de situaciones de corrupción, o sea, pareciera como que ya somos otros países, por decirlo de alguna manera. Sí. Y eso también creo que en lo discursivo, creo que también hace que las personas, todas y todos, bien, miremos justamente y achiquemos un poco más esa mirilla. Entonces, creo que nos enfoca, justamente como pasó con el fondo mío, creo que nos quita el enfoque, ¿no? Y nos hace mirar lo que tenemos
¿no? Lo que tenemos adelante, y parece como que perdiéramos, bien, o sea, el árbol nos termina tapando el bosque en esta situación. Perfecto. Pero bueno, tal vez un poco también eso era a lo que me refería. Perfecto, de acuerdo. Bueno, Yael, yo por mi parte creo que he quedado satisfecho, creo que no te puedo sacar más, al menos en esta situación, en este caso y en esta noche. No sé si Ulises quiere hacer algún agregado, y si no, cerramos por hoy. No quiero agregar nada más. Yo creo que con lo que ya él nos ha ilustrado, nos vamos todos muy contentos, muy felices en esta jornada de Derecho Compartido, que estuvo bien potente y bien profunda en cuanto a los planteamientos que aquí hemos podido exponer. Así que lo mismo que sostuvo hace un rato, la idea es llevarnos esta experiencia y compartirlas con nuestras organizaciones, con nuestras comunidades, los territorios, los vecinos, con quienes constantemente trabajamos para poder difundir este conocimiento y que se tome más conciencia del contexto social que estamos viviendo precisamente a través de cómo se está utilizando el lenguaje por parte de nuestra autoridad actualmente. ¿Ah? Eso es una cuestión muy, muy importante. ¿Está silenciado, David? Sí, ahí está, muy bien. No me había dado cuenta que estaba silenciado. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y muy especialmente a nuestra amiga Yael, que la veo muy feliz de haber participado con nosotros, así que si está feliz es porque la vamos a volver a llamar, la vamos a volver a molestar, y desde ya que Yael puede contar con nosotros para tus próximas investigaciones. Algo hemos hablado ya sobre el lenguaje en la Constitución de Argentina, te he comentado sobre la legislación de nuestro país en cuanto al lenguaje, pero bueno, uno siempre está a disposición. Así que Yael, te envío desde aquí, como hace mi amigo Ulises, un gran abrazo, un fuerte abrazo. Un abrazo. Ahí está, un fuerte abrazo. Pero queda medio momia, por eso lo hago así yo, porque si no queda medio como la momia, que era un personaje aquí de lucha. Bueno, te envío un gran cariño, un gran abrazo, un gran abrazo también para ambos y para todos y todas los que están viendo esto. Y te dejo la despedida a vos, Yael, para que nos digas con tu cándida voz y tus dulces palabras un hasta luego. Até logo a todo mundo. Foi, de fato, Damiana e Ulisses, uma satisfação, uma honra enorme ter conversado com vocês hoje à tarde, noite. E é sempre bom trocar ideia, assim, né? Eu acho que a gente ganha muito com essa troca, sobretudo de vivências em países diferentes, em ordenamentos jurídicos distintos e tal. Então, assim, agradeço demais aos dois pelo convite, sempre generoso, por abrir a oportunidade de eu falar as coisas que eu tenho pensado junto com os colegas daqui. E é isso, assim, conto com contribuições mútuas aí no futuro. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Saludos a todos y a todas. Buenas noches, un abrazo. Cuídense. Chao, chao.